Bienvenidos a tu programa La Verdad Revelada. Hoy continuaremos hablando del liderazgo de éxito con un tema que he titulado El surgimiento del liderazgo. Pregunto, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? Déjenme decirle que todos nacimos para ser líderes, con el potencial para desarrollar el liderazgo. Existen dos formas en las que surge el liderazgo. La más común en nuestras sociedades actuales es el liderazgo por imposición. Este tipo de liderazgo se da después de que una persona se prepara, llámese en una universidad o en un estudio técnico, y recibe una acreditación. Él opta por un cargo en una empresa, la empresa lo contrata y él recibe un cargo de jerarquía donde tiene una serie de personas que se encuentran subordinadas a sus órdenes y ellas están obligadas a obedecerle. Pero el tipo de liderazgo que vamos a hablar el día de hoy es un liderazgo que no es por imposición, sino que es por inspiración. Este liderazgo se da cuando se influencia a otras personas para actuar en cosas que vale la pena. Es decir, es un liderazgo de influencia. Es un liderazgo donde la persona recibe muchas veces una visión puesta de parte de Dios y actúa en base a ella y mueve a otras personas a que se involucren en esta acción o esta contribución significativa. Es un liderazgo donde el líder se ganará el derecho a liderar y las personas escogerán seguirle. Es un liderazgo que se necesita en este tiempo. Se necesita en el mundo líderes que influencien a otros para alcanzar cosas que valgan la pena y que contribuyan a la sociedad y al mundo entero. Para hablar de este tipo de liderazgo vamos a utilizar como marco de referencia el libro de Jueces. El libro de Jueces es un periodo comprendido después de la conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida, antes de que Israel adoptara la monarquía, es decir, que Saúl fuera constituido como el primer rey de Israel. Fue una época donde hubo un vacío de poder, porque no había una sucesión de poder y los líderes que surgieron en ese tiempo surgieron de manera espontánea, es decir, fueron líderes que empezaron de cero, fueron pioneros en lo que estaban haciendo y actuaron para solucionar alguna situación en particular. ¿Cómo surge un liderazgo efectivo? En el liderazgo efectivo, estos líderes poseen o tienen las siguientes cualidades. La primera cualidad a la que vamos a hacer referencia es que es un líder que percibe una necesidad. Este liderazgo comienza o se da cuando alguien percibe un problema o una situación que necesita ser abordada y le pide a otras personas que vengan y le ayuden y contribuyan para solucionarlo. Es un liderazgo que se da, como le dije, no por un cargo ni por una posición, sino por un líder en el cual surge el deseo de contribuir de una forma significativa. Por lo menos vemos en el caso de Otoniel. Otoniel había visto a Israel rodeado de los mesopotámicos y él reclutó un gran ejército de hebreos y logró tener una gran victoria, lo cual permitió que Israel gozara de 40 años de paz. Vemos a Og, que vio cómo los moabitas oprimían a su pueblo y él decidió que ya había sido suficiente. Y él guió a Israel a una victoria, lo cual permitió que Israel gozara de 80 años de paz. Vemos cómo Sagar vio que los filisteos habían oprimido a su pueblo y él mismo dio un paso adelante cuando él personalmente mató a 600 soldados, obtuvo una gran victoria e inspiró a todo el pueblo a conseguirla. Cuando el liderazgo es puro, siempre surge con una necesidad. Esa necesidad es percibida por una persona. Esa persona actúa en base a ella y otras personas al verlo se sienten inspirados a contribuir y a participar en dicha acción. ¿Qué necesidades hay a tu alrededor? ¿Qué cosas mueven tu corazón? ¿Qué cosas sientes que tienes que hacer antes de partir de este mundo y que de alguna forma serán de tu parte una contribución significativa
Es importante tomar esto en cuenta porque todo esto definirá tu liderazgo. Cualidad número 2 que definen el surgimiento de un liderazgo efectivo. Estos líderes poseen un don. Cuando hablamos de un don estaríamos hablando de un talento, sea natural o adquirida, cualidades o un don espiritual. En estos líderes, cuando se encuentra, como les dije, esa necesidad con un don, el líder actúa en base a esa necesidad para solucionar este problema. Y esa cualidad o ese don, digamos que es congruente para ayudar en que esto sea solucionado. Todos los líderes del libro de Jueces tenían un don o una cualidad en particular. Podríamos llamarlo como un don espiritual que se manifestaba de diferentes formas. Por lo menos en el caso de Sansón era un don espiritual que se encontraba ligado con su voto de nazareo y se manifestaba con una fuerza sobrenatural. Había un talento natural en Débora. Ese talento natural le permitía tener mucha sabiduría y una capacidad estratégica impresionante. Y se cree que fue una habilidad adquirida en el caso de Jefté y Gedeón, los cuales desarrollaron su liderazgo con el paso del tiempo. Podríamos decir que Dios puso dentro de cada uno de nosotros algo que tiene que ser entregado a otras personas. O dicho en otras palabras, todos nosotros tenemos algo que las demás personas necesitan. Cuando encontramos ese algo, ejercemos nuestro liderazgo de una forma natural. Y cuando caminamos en ese don natural que tenemos, somos sumamente influyentes. Pregunto, ¿cuál es tu don natural? ¿Qué dones tienes? ¿Qué dones has recibido? ¿Qué talentos has recibido de parte de Dios? Es importante identificarlo, puesto que todos tendremos en algún momento, según la misma parábola que dio nuestro Señor, la parábola de los talentos, tendremos que presentarnos algún día delante de nuestro Creador y tendremos que rendir cuentas de qué hicimos con los talentos y dones con los cuales el Señor nos ha dado. Cualidad número 3 que define el surgimiento de un liderazgo efectivo. Estos líderes despliegan una pasión. Cuando una necesidad de afuera se encuentra con un don de adentro, regularmente el líder persigue esta necesidad al que ser consumido por una pasión. Esa pasión es percibida por otras personas que también son impregnadas y buscan el involucrarse y participar porque comparten la misma necesidad que él. Todos los líderes de alguna forma han experimentado este tipo de química interna que es irresistible para otros y que despliegan esa pasión. Y esa pasión surge debido a que este líder tiene cargas. También surge porque el líder tiene convicciones, tiene valores, tiene principios y esto lo lleva y lo motiva a actuar. Ejerce sus dones, suple las necesidades y encuentra la oportunidad para actuar, y no solo para actuar, sino para ayudar a que otras personas también desarrollen su liderazgo. Pregunto, ¿qué cosas mueven tu corazón? ¿Qué cosas te hacen reír? ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas te encienden por dentro y sientes que tienes que actuar? También es importante que esto lo anotes y que vayas enfocándote hacia dónde va dirigido tu liderazgo. Cualidad número 4 que define el surgimiento de un liderazgo efectivo. Estos líderes persuaden a otras personas. Los verdaderos líderes llega el momento en que imparten su pasión a otros y estas personas se involucran y participan porque se conectan con él. Los verdaderos líderes conectan con otras personas. Los verdaderos líderes tienen seguidores y tienen que tenerlos, puesto que tienen cargas mucho más grandes que ellos y lógicamente necesitan de otras personas para poder llevarlas a cabo. Vemos el caso de Gedeón.
Gedeón reclutó un número de hebreos tan grande cuando vio que los madianitas le robaban a su pueblo y los oprimían. El ejército era tan grande que el mismo Dios, el mismo Señor, tuvo que darle ciertas estrategias para reducir su ejército, porque si no, Israel se hubiese tomado el crédito de la victoria y se la hubiera quitado al Señor. Débora era una mujer de influencia, todo Israel la seguía, tenía tanta influencia que cualquier cosa que ella decidía hacer, todo Israel iba en pos de ella. El mismo Baruch insistió para que ella fuera delante del ejército al frente. Él había reconocido quién tenía influencia. Samuel fue uno de los jueces y se cree que es el líder de mayor influencia en el periodo comprendido entre Moisés y el rey David. Fue un líder que ejerció su liderazgo durante 2 generaciones. Tanto mayores como menores lo seguían. Era un líder respetado por otros reyes. Fue el que ungió a Saúl y ungió a David. Es decir, fue líder de líderes. Los verdaderos líderes no se quedan con los brazos cruzados. Actúan y se conectan con otras personas porque ellos hablan para que las cosas se realicen. Ellos presupuestan, entrenan, se preparan, confrontan y aún premian los buenos resultados. ¿Quién se ha comprometido un 100% con tu liderazgo? Cuando tú ejerces tu liderazgo, ¿a qué personas tú te conectas? ¿Con mayores, con menores? ¿Dónde eres tú de influencia? ¿Cuándo eres de influencia? También es importante que eso lo anotes y que empieces a enfocar tu liderazgo. Cualidad número 5 del surgimiento de un liderazgo efectivo. Estos líderes persiguen un propósito. Estos líderes pudieron liderar porque tenían un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos sentían y caminaban en una dirección porque ellos sentían un propósito especial dado por Dios que los movía y los motivaba a actuar. Ellos deseaban que las cosas no quedaran de la misma forma en las cuales quedaron cuando ellos llegaron. Llamémoslo propósito de vida. Este propósito de vida se convirtió en su compañero inseparable que los llevaba hasta el final. Es difícil definitivamente separar propósito de liderazgo. No podemos imaginar un líder sin un propósito definido y una meta clara que alcanzar. Muchas veces no alcanzamos frutos porque no tenemos un propósito, una meta clara y definida de qué es lo que queremos alcanzar en la vida. En resumen, podríamos decir que para nosotros poder tener un liderazgo efectivo, tenemos en primer lugar que hacer, buscar nuestro propósito, caminar en base a él, encender nuestra pasión y actuar en base a ella, ejerciendo los dones, talentos y habilidades que hemos recibido. De esta manera surgirá en nosotros un verdadero liderazgo de influencia que será irresistible para otros, que sin duda te seguirán donde quiera que vayas, porque será un camino designado y diseñado por Dios desde la eternidad para tu vida. Que Dios te bendiga. Continuaremos después hablando. Que Dios les bendiga. Gracias.